Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el recurso de queja. Bueno, ¿qué es el recurso de queja? Este es un remedio legal por el que las partes intentan que se admita un recurso, el cual ha sido inadmitido por el tribunal ante el que se prepara. En cambio, este tribunal que admite el recurso no es el que va a resolver, sino su superior jerárquico. ¿Dónde se interponen los recursos? Bueno, los recursos se consideran no devolutivos, es decir, que se interponen ante el mismo organismo judicial que dictó la inadmisión de otro recurso. Igualmente lo resuelve ese órgano que dictó la resolución recurrida, por lo que, a distinción de otros recursos como el recurso de apelación, no será el Tribunal Superior quien resuelva este recurso. En cambio, las resoluciones judiciales que son recurridas mediante este remedio legal deben de ser inadmisiones de recursos devolutivos. Por ejemplo, se podrá interponer un recurso de queja si se nos inadmite un recurso de apelación devolutivo. En cambio, no se puede interponer un recurso de queja si lo que se nos inadmite es el recurso de reposición, que es uno no devolutivo. Bueno, el procedimiento de este recurso tiene tres fases. Se divide en tres. La primera es la preparación, la segunda es la interposición y la tercera es la sustanciación. Los principales efectos dependerán de la resolución del tribunal, si es favorable o desfavorable. Se desestima la queja o se estima la queja. Bueno, ¿qué puede ser objeto de un recurso de reposición? Bueno, no todas las resoluciones judiciales pueden ser recurridas mediante este recurso. Las resoluciones que pueden ser objeto de este recurso son las inadmisiones de recurso de apelación, las inadmisiones de recurso de casación, las inadmisiones de recurso de infracción procesal y no se puede recurrir a la denegación del recurso de reposición. Bueno, las características del recurso de queja son las siguientes. No influye en la resolución del pleito. Tiene carácter accesorio o instrumental. Tiene un marcado carácter procesal, ya que no alega derechos nuevos, sino simplemente la denegación errónea que puede recurrir una resolución. Se puede interponer ante todas las jurisdicciones, por ejemplo, penal, civil, laboral, etc. Se producen efectos suspensivos en la resolución recurrida. Solo puede ser utilizado por las partes del proceso. Tiene carácter devolutivo y la regulación de este recurso está establecida en la ley procesal. Bueno, la procedencia. El recurso de queja podrá interponerse contra los autos en el que el juzgado o tribunal que haya dictado una resolución denegara la tramitación de un recurso de apelación. Procede pues contra las resoluciones de un órgano que impiden la tramitación de dichos recursos. Es decir, tanto si lo que se deniega es la preparación como si lo que se obstaculiza es la prosecución subsiguiente a la interposición del mismo. No procederá. En cambio, recursos de queja en los procesos de desahucios de una finca urbana y rústica, cuando la sentencia que procediera a dictar, en su caso no estuviese la consideración de una cosa juzgada. El recurso de queja es procedente contra los autos dictados por los jueces de distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que se admitan demandas notoriamente improcedentes contra las autoridades responsables en los casos en los que se refiere el artículo 107, fracción séptima de la Constitución Federal, por exceso de efecto de la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado.
contra las mismas autoridades por falta de cumplimiento del auto que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley, contra las mismas autoridades por exceso o en su defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a los que se refiere el artículo 107, fracción séptima y novena de la Constitución Federal, en la que se haya concedido al quejoso el amparo. Contra las resoluciones que dicten los jueces de distrito, el tribunal que conozca o que haya conocido del juicio conforme al artículo 37 o los tribunales colegiados de circuito. En los casos a los que se refiere la fracción novena del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto a las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98. Bueno, también contra las resoluciones que dicten los jueces de distrito o el superior tribunal a quien impute la violación de los casos a los que se refiere el artículo 37 de esta ley, contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquellas exceda de 30 días de salario. Contra las autoridades responsables con relación a los juicios de amparo, a las competencias de los tribunales colegiados de circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen esta, cuando rehúsen la admisión de fianzas y contrafianzas, cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes, cuando nieguen al quejoso su libertad caucional, en el caso en el que se refiere al artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. Contra las autoridades responsables en los casos de competencia de los tribunales colegiados de circuito en amparo directo por exceso o defecto de la ejecución de la sentencia que haya sido concedida el amparo al quejoso, contra las resoluciones que dicten incidentes de incumplimiento sustituto de las sentencias de amparo y que se refieran al artículo 105 de este ordenamiento, así como contra la determinación sobre la conducidad del procedimiento tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo que se refieren al segundo párrafo del artículo 113. También a las resoluciones de un juez de distrito o del superior del tribunal responsables, en su caso, en que se concedan o nieguen la suspensión provisional. El artículo 96 nos dice de manera textual: cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de sentencia que se haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser interpuesta por cualquiera de las partes en el juicio o por cualquier persona que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones. Bueno, eso es lo que yo les puedo comentar respecto a mi tema, que fue el recurso de queja.